Mi hermana me culpa tras chocar mi coche y mis padres la apoyan a pesar de saber la verdad, pero la mentira tiene patas cortas y me alegro de que estén sufriendo. Yo tengo 21 años, y mi hermana tiene 19. Anoche volvíamos a casa después de la fiesta de cumpleaños de un amigo cuando tuvimos un accidente, y ella me culpó a mí. Todos los nombres que usaré aquí son obviamente falsos, porque esto es realmente serio, y no quiero meterme en más problemas de los que ya tengo. De verdad necesito a alguien con quien hablar de todo esto. Mis hermanos seguramente todavía están dormidos, ya que apenas está amaneciendo y es domingo, y claro que no puedo hablar con mis padres o mi hermana, ella es la que me metió en este lío. Ellos no me van a ayudar, eso te lo puedo asegurar, especialmente si significa que ella se meta en problemas. De todas formas, no me creerían, ya que sería solo mi palabra contra la de ella. Sara, mi hermana, siempre ha sido la favorita, y toda esta situación solo lo hace aún más evidente. Déjame explicarte desde el principio. Anoche asistí al cumpleaños de un amigo mío. Mi hermana y yo no tenemos amigos en común, y nuestros círculos sociales nunca se han cruzado. Pero ella está en una especie de situación con el hermano menor de mi amigo, así que, de alguna manera, también la invitaron. Ni siquiera llegamos juntos, yo llegué temprano para ayudar a mi amigo a preparar todo, y Sara apareció como una hora después de que la fiesta había comenzado, acompañada por su casi novio. No socializamos juntos, así que ella pasó la mayoría del tiempo con su casi novio, mientras yo estaba con mis amigos. No hablé con ella hasta que se me acercó después de medianoche, visiblemente molesta, exigiendo que nos fuéramos de inmediato. Yo soy mayor de edad, y este era el cumpleaños de mi amigo, así que había estado bebiendo. No estaba borracho, pero sí algo mareado, y no iba a arriesgarme a manejar. Se lo dije, especialmente porque mi plan era quedarme a dormir en la casa de mi amigo hasta la mañana. Pero ella seguía insistiendo, y estaba realmente enojada. Así que le dije que tendríamos que esperar hasta que se me pasara un poco el mareo o que tendría que manejar ella conmigo de copiloto. No iba a entregarle mi coche y dejar que se fuera sola en medio de la noche. Puede que sea un cacharro viejo, pero es mi coche, y mis padres me matarían si la dejara ir sola. Salimos antes de lo que yo quería, pero no valía la pena discutir o hacerla esperar. Así que decidió manejar ella. Al parecer, había tenido una discusión con su casi novio, y no quería pasar un minuto más cerca de él. Así que, en cuestión de minutos, ya estábamos de camino. No solo quería quedarme en la casa de mi amigo porque había estado bebiendo, sino porque él vive al otro lado de la ciudad. El viaje de vuelta es largo, así que sabía que me esperaba un buen rato en el coche con una Sara furiosa. Se enojó aún más cuando no comencé a criticar a su casi novio junto con ella. Íbamos por una calle residencial de clase alta cuando ocurrió el accidente. No estoy realmente seguro de qué fue lo que pasó exactamente. Estábamos completamente solos en la carretera, sin coches delante o detrás de nosotros, y todos en las casas obviamente dormían, dado lo tarde que era. Pero ella dijo que un conejo o una ardilla o algo cruzó la calle un poco más adelante. Sara dio un salto y giró el volante, y como ya iba bastante rápido, ya que la calle estaba vacía, ella estaba enojada y quería llegar a casa lo antes posible, giró bruscamente el volante hacia un lado y nos estrellamos contra un coche estacionado. Sí, logró estrellarse contra un vehículo estacionado en una calle vacía en medio de la noche. Estaba medio dormido cuando pasó, así que no vi qué fue lo que cruzó la calle, pero definitivamente estaba muy despierto después del choque. Sara estaba en pánico, gritando cosas que ni siquiera tenían sentido. Tardó un poco en mencionar al conejo que había cruzado. Yo todavía estaba algo mareado, pero ella estaba en un estado de pánico total, así que salí del coche para ver los daños mientras ella hacía lo mismo. La parte delantera de nuestro coche estaba totalmente destrozada, completamente irreparable. Ya era una chatarra oxidada, pero ella lo redujo a un montón de fierros viejos. Dudo que vuelva a funcionar, y si lo hace, costará más repararlo de lo que vale. Y el coche contra el que chocamos no estaba tan mal, pero aún así estaba bastante dañado. El hecho de que fuera un coche de gama alta lo hacía aún peor. Para ese momento, las luces de la casa frente a la que nos habíamos estrellado ya estaban encendidas, y un hombre de mediana edad salió prácticamente corriendo, ya hablando por teléfono con la policía, luciendo incluso más alterado que Sara. Lo escuché decirle a los policías que parecía que unos adolescentes habían chocado contra su auto. Colgó poco después y vino a hablar con nosotros. Lo primero que salió de la boca de Sara, antes de que él pudiera decir una palabra, fue una disculpa. Lo segundo fue lo que me dejó perplejo, le dije a mi hermano que no manejara mientras bebía, pero no me quiso escuchar. Me había arrojado tan abajo del autobús que me sorprendió seguir en pie. El hombre inmediatamente comenzó a regañarme, claramente estresado, sobresaltado y enojado. Yo era el blanco perfecto. Intenté hablar, pero él solo seguía gritando más y más fuerte. Honestamente, me sorprende que ninguno de los vecinos haya salido a ver qué estaba pasando. En algún momento, Sara empieza a llorar y le dice que tenía mucho miedo y que lo sentía.
Entre los regaños hacia mí, él en realidad la consolaba, diciéndole que solo estaba agradecido de que ninguno de los dos hubiera resultado herido, obviamente, por mis supuestas acciones estúpidas. Yo intenté discutir, pero el hombre parecía creerle a un adolescente llorando antes que a mí. No importara que insistiera que no estaba manejando, para él solo estaba tratando de excusarme y culpar a mi hermana. Por eso cada vez me gritaba más. La policía no tardó en llegar. El hombre todavía me estaba gritando cuando llegaron, y de inmediato les contó lo que él pensaba que había pasado. A diferencia de él, ellos realmente me dejaron hablar, pero cuando dije que yo no había sido quien estaba manejando, no parecían muy convencidos. Dado que el auto era mío y tanto Sara como el hombre estaban en desacuerdo conmigo, tenían dudas sobre mi historia. Me hicieron una prueba de alcoholemia y luego me dijeron que tendría que ir a la comisaría. Sara estaba en el patrullero conmigo, pero los policías continuaron hablando con ella durante todo el trayecto. Una vez que llegamos a la comisaría, me procesaron. No voy a escribir todas las largas y agotadoras 4 horas que pasé allí, pero te daré la conclusión. A Sara le dieron una manta térmica y un relajante muscular para el cuello. A mí me dieron una multa por conducir bajo los efectos del alcohol y me suspendieron la licencia. Para cuando terminaron de procesarme, habían llamado a nuestros padres para que vinieran a recogernos. No me dijeron una palabra en la comisaría. Mi mamá simplemente se quedó abrazada a Sara, mientras mi padre me miraba con furia durante todo el camino al auto. Cuando llegamos a casa, solo me dijeron que fuera a mi habitación para que pudieran consolar a mi pobre hermanita. No tengo dudas de que la única versión de la historia que han escuchado es la de ella. Estoy completamente sobrio ahora, y todavía no puedo entender lo que pasó. Un segundo ella estaba chocando un coche en el camino, y al siguiente yo era el que estaba pagando el precio. Siempre he tenido que ser el que asume la culpa en lugar de Sara. Nunca nos hemos llevado particularmente bien, pero nunca pensé que ella llegaría tan lejos o haría algo tan grave. ¿Qué demonios se supone que debo hacer? Mi coche está destrozado, mi licencia está suspendida, y aún necesito manejar todas las mañanas para ir a trabajar y asegurarme de que podamos pagar el alquiler. Soy el único bajo este techo que realmente tiene un trabajo, al menos uno regular. Sin duda, tendremos que pagar los daños del auto del hombre, que era mucho mejor que el mío y definitivamente mucho más caro. Ni siquiera puedo pedirle a mis hermanos que pongan más dinero del que ya están enviando, para ayudar a mantener a mis padres a flote. Actualización 1. Esta es una continuación de la publicación que hice hace unos días, sobre cómo mi hermana me echó la culpa y logró que me suspendieran la licencia. Si no has leído esa publicación, está en mi perfil, y nada de esto tendrá mucho sentido a menos que lo hagas. Muchos preguntaron por qué la policía no quiso creerme o intentaron investigar más si yo iba conduciendo, pero la única suposición que tengo es mi color de piel. No quiero jugar la carta de racismo con la policía, pero en este estado, no es tan raro que algo así suceda. Prefieren suponer lo peor de un chico de color. Y aunque también mi hermana lo es más fácil creerle a ella. Aunque, como digo, es solo una suposición, no quiero hacer acusaciones falsas, no soy mi hermana. Después de todo lo que sucedió con la policía, asumí que Sara mantendría su versión y se llevaría la verdad a la tumba. Mis padres le creen a ella por encima de mí cualquier día, así que no tenía ninguna esperanza de convencerlos de que no fui yo quien estaba manejando. Imaginen mi sorpresa, cuando bajé esa misma mañana y me enteré de que Sara les había contado la verdad sobre lo que realmente pasó. No se guardó ni un solo detalle. Dijo que había entrado en pánico, cuando el hombre salió de la casa ya enojado y hablando por teléfono con la policía. Estaba asustada, ya que no tenía su licencia desde hace mucho tiempo y temía que se la revocaran o algo así. Para colmo, no sabía si el seguro de mi auto cubría a otros conductores o solo a mí. Así que hizo lo único que se le ocurrió y le dijo al hombre que yo estaba manejando. Admitió que ni siquiera pensó en el hecho de que yo había estado bebiendo, pero una vez que lo dijo, parecería aún peor cambiar su historia. Así que simplemente se mantuvo en esa versión. Me sorprendió que realmente les hubiera contado la verdad, pero debí saber que no cambiaría nada. Incluso después de saber lo que realmente pasó, comenzaron a elogiarla por haber sido honesta con ellos y por haber pensado rápido. Le dijeron que no la culpaban para nada y que probablemente se habría parecido peor cambiar su versión. Cuando dije, genial, vamos a decirle la verdad a la policía ahora para que pueda recuperar mi licencia y quitar la multa de mi historial, me dijeron que no iban a hacer eso. Al parecer, Sara podría haberle mentido a la policía, pero era mi deber como su hermano mayor protegerla, y se suponía que debía hacer eso asumiendo la responsabilidad de lo que pasó. Me dijeron que si no hubiera estado bebiendo en primer lugar, ella nunca habría necesitado manejar de vuelta a casa, así que de todas formas jugué un papel importante en el incidente. Como era mi auto, la fiesta de mi amigo y mi hermana, dijeron que necesitaba asumir la responsabilidad, comportarme como un hombre y hacerme cargo de la situación. Según ellos, Sara ya había aprendido de su error y asumido la responsabilidad al contarles a ellos la verdad, así que ahora yo tenía que limpiar su desorden. Les pregunté qué se suponía que debía hacer respecto a mi coche y cómo iba a llegar al trabajo.
Me dijeron que podía ir en coche compartido con un colega, ya que su auto era necesario para llevar a Sara a la escuela y recogerla. Así que, mi coche queda destrozado, me ha quedado una multa por conducir en estado de ebriedad, me suspenden la licencia por algo que ella hizo, y soy yo quien tiene que arreglarlo. Mis padres parecen obviar el hecho de que yo no fui con ella a la fiesta, y no era mi responsabilidad. Tampoco que yo estaba siendo responsable y pensaba quedarme a dormir en la casa de mi amigo, en lugar de conducir. Ella fue la que insistió en irse de la fiesta, así que debería ser ella la que enfrente las consecuencias. Actualización 2. Si alguien aquí tiene experiencia en pólizas de seguros de auto en el Medio Oeste, por favor mándenme un mensaje directo. Puedo dar detalles específicos de ubicación y de la póliza en privado, ya que no me siento cómodo compartiendo todo aquí. Recientemente, descubrí que mi seguro no cubrirá los daños al coche en el que Sara se estrelló. Pero si decido hacer el reclamo, es muy probable que mi póliza se anule después, o al menos, mi prima se duplique. Dado que el accidente está registrado oficialmente como causado por mi conducción bajo los efectos del alcohol, parece que no hay forma de evitar uno de esos resultados con mi póliza actual. Así que, de nuevo, si alguien sabe algo sobre seguros de auto, por favor comuníquense. Realmente necesito saber si hay alguna forma de salir de esta. He hablado con mis hermanos al respecto. Tengo 3 hermanos mayores, Adam, Chase y Matt. Adam y Matt viven en diferentes ciudades, y Chase está en otro estado, pero todos envían lo que pueden para ayudarnos económicamente. Nuestra familia nunca ha tenido mucho dinero, pero nuestras finanzas se vieron muy afectadas cuando mi papá se lesionó y no pudo seguir trabajando. Tiene dolor crónico debido a su lesión, por lo que no puede trabajar, y mi mamá es prácticamente su cuidadora de tiempo completo. Entre los dos, no hay ingresos entrando, más allá de algún trabajo esporádico. Es por eso que todavía vivo en casa y no fui a la universidad. Papá se lesionó poco antes de que me graduara de la secundaria, y mis hermanos ya estaban viviendo sus vidas. No quería que tuvieran que dejar eso y volver a casa, así que empecé a trabajar de inmediato. Actualmente, soy gerente en una tienda de reparación de teléfonos, así que gano un salario relativamente bueno, pero está lejos de ser suficiente para cubrir todo lo que va a costar este lío, además de nuestras cuentas habituales y la medicina de papá. Incluso con el dinero que envían mis hermanos, es difícil. Sara no trabaja, y mi mamá nunca iba a permitir que su niña perfecta dejara de estudiar para conseguir un trabajo. Aparentemente, para eso tuvo 4 hijos, para ser proveedores, lo cual es perfecto para ella ahora que papá no puede. En su mente, es justo que demos un paso al frente. No me estoy quejando realmente, son mi familia e intento hacer lo mejor por todos, al igual que mis otros hermanos. Pero si renuncié a mucho para apoyarlos, y por eso lo que hizo Sara se siente como una gran traición, a pesar de que nunca hemos sido cercanos. Chase está tratando de convencerme de que corte mis pérdidas y me mude con él a unos estados de distancia. Probablemente, es el único de nosotros que estaría encantado de no volver a hablar con nuestros padres, si no fuera porque yo aún vivo aquí. Todavía manda dinero para ayudar cuando puede, pero casi no habla con ellos y no ha vuelto desde que se fue. Parte de mí quisiera simplemente largarme, pero incluso si lograra hacerlo, aún tendría estos cargos atados a mi nombre, y tendría que pagarlos sin importar a dónde me mude. Así que, sí, el seguro no es una opción. Lamento si esta actualización no es mucho y parece una pérdida de tiempo si esperaban más drama. Pero si alguien tiene algún conocimiento sobre seguros o consejos para darme, realmente lo agradecería. Actualización 3. Creo que me estoy volviendo loco. Estoy enojado, y siento muchas otras cosas, pero la rabia es definitivamente la emoción principal en este momento, porque mis padres le compraron un auto a Sara. Sí, mis padres desempleados, que viven del dinero que mis hermanos y yo ganamos, que me dijeron que me hiciera responsable, para encontrar la forma de pagar los daños que Sara causó al estrellar mi coche contra un vehículo estacionado. Sorprendieron a mi hermana con un auto nuevo porque sacó muy buenas calificaciones este semestre. Mientras tanto, yo he estado consiguiendo que mis compañeros me lleven, tomando el autobús y caminando todos los días desde el accidente, porque mi coche solo se pudo vender como chatarra. Pero, al parecer, cuando el hermano de mi mamá mencionó que quería deshacerse de su coche, ellos se ofrecieron a quedárselo para Sara. Hoy llegué a casa y encontré el auto estacionado en la entrada, con un lazo gigante en el capó y Sara posando para las fotos frente a él. No pude evitarlo, pregunté qué demonios estaba pasando. ¿No podían haber utilizado ese dinero para pagar los daños que ella causó, en lugar de darle otro vehículo para que lo destroce? Y aquí una idea salvaje, tal vez podrían haberme dado a mí el coche, ya que, bueno, el mío ya no existe. Han pasado algunas semanas desde el accidente, y he estado trabajando todos los días, tanto como puedo, intentando reunir el dinero suficiente para pagar todo. Ya ni siquiera como en el trabajo, y ella consigue un auto. Sabía que iba a perder completamente la calma, así que simplemente me fui. Me habría ido en auto si tuviera uno, pero esa es la razón por la que estamos aquí, ¿verdad?
Le mandé un mensaje al chat grupal con mis hermanos, y lo admito, hice un rant bastante largo sobre todo esto, probablemente lo suficiente para que me banearan de aquí si lo copiara. Luego, simplemente me senté en el parque. No quería volver a casa y ver ese auto. Mi licencia fue suspendida porque ella estrelló mi coche, y de alguna manera, ella consigue un auto nuevo a cambio. ¿Dónde se supone que está el karma en todo esto? Estuve en el parque un buen rato. Ya estaba oscuro cuando finalmente decidí regresar. Pero entonces recibí una llamada de Matt, quien aparentemente aprovechó el tiempo que estuve en ese banco del parque para hacer el viaje de 2 horas a casa. No creo haberme sentido tan aliviado de ver a alguien que no fueran mis padres o Sara. Ni siquiera recuerdo la última vez que abracé a uno de mis hermanos, como abracé a Matt cuando llegó al parque. Entonces, subí a su auto, y simplemente nos quedamos ahí sentados por un rato. Me dijo que había estado hablando con Chase y Adam, y que todos estaban de acuerdo, en que no podían dejar que nuestros padres y Sara me hicieran cargar con la culpa de esto. Fue un gesto agradable, pero le dije que no había mucho que pudieran hacer. Entonces me hizo una pregunta que ni siquiera había considerado. ¿La policía revisó si había alguna cámara que captara el accidente? Era una calle residencial en un vecindario bastante exclusivo. ¿Cuáles eran las probabilidades de que ni siquiera uno de los vecinos tuviera una cámara en el timbre? La policía había preguntado sobre cámaras de seguridad, pero el tipo cuyo coche Sara chocó no tenía ninguna, y tampoco la casa de enfrente, que habría tenido la vista más clara. La policía no preguntó a nadie más. Como era de madrugada, estaban seguros de que solo era un joven borracho de 20 años. Pero, ¿y si, de alguna manera, hay una cámara en esa calle que podría mostrar a Sara en el asiento del conductor? Actualización 4. Vengo con una actualización, y si hay un poder superior allá afuera, ahora creo en él un poco más. No sé si mi fe en el sistema de justicia se restaurará completamente, después de ver lo fácil que fue para mi hermana convencer a la policía de que yo era el culpable, pero hoy, un pequeño pedazo de esa fe ha vuelto. Dramas aparte, creo que pueden deducir por mi última actualización, y por mi reacción aquí, que, de alguna manera milagrosa, Chase tenía razón. Esa pequeña chispa de esperanza, que no quería dejar crecer demasiado, explotó cuando llegué a la calle donde Sara causó el accidente. 2 casas más adelante y al otro lado de la calle, había una cámara de seguridad apuntando justo al lugar donde estaba estacionado ese coche elegante. Parecía estar posicionada para monitorear la calle, y realmente esperaba que todo estuviera dentro del encuadre y que quien la poseía aún tuviera la grabación. No sé qué ángeles estaban sonriéndome ese día, pero cuando toqué la puerta, una encantadora señora mayor me atendió, y después de explicarle lo que había pasado, estuvo más que feliz de llamar a su hijo para que recuperara las grabaciones para mí. Incluso me preparó un té mientras esperaba. Después de obtener el vídeo, fue solo cuestión de seguir los procedimientos. Matt, quien me había llevado, vino conmigo a la estación de policía más cercana, la misma donde me habían procesado por supuestamente conducir ebrio. Entregamos la grabación, llenamos tantos papeles que perdí la cuenta, y pasamos por todo el proceso. Los papeles no importaban, claro. Lo que importaba era que la policía nos informó, que se pondrían en contacto con nuestro departamento local con instrucciones sobre qué hacer a continuación. Matt me llevó a casa, donde recogí algo de ropa y documentos importantes, y luego nos fuimos. Al día siguiente, la policía arrestó a Sara y la llevó a la estación por el accidente, la falsa acusación y obstrucción a la justicia. Mi teléfono no ha dejado de sonar desde entonces, con llamadas de mi mamá y mi papá, seguramente preguntando qué papel tuve en el arresto de Sara y dónde estoy. Por ahora, Matt y yo estamos en casa de un amigo suyo, hasta que la policía termine de reactivar mi licencia y me dé luz verde para irme de la ciudad. Técnicamente, no tengo que quedarme aquí, pero es mejor prevenir que lamentar. Una vez que todo esté finalizado, Matt y yo iremos en auto hasta la casa de Chase, donde me voy a mudar por el futuro cercano. No solo estoy finalmente alejándome de mis padres, algo que nunca pensé que podría hacer, sino que en 12 meses seré elegible para la matrícula estatal en la universidad. No sé si la universidad sigue siendo el camino correcto para mí después de todo este tiempo, pero, por primera vez, es una opción que realmente tengo. Finalmente soy libre. No me importa lo que pase con mis padres o con Sara de aquí en adelante. Ellos me habrían dejado caer por esto y nunca hubieran mirado atrás. No les debo absolutamente nada. Actualización 5. Han pasado 5 meses desde el accidente, y finalmente estoy completamente instalado con Chase. Han sido meses de adaptación a este nuevo estado, a una nueva vida, y honestamente, me siento como una persona diferente. Encontré un empleo en una pequeña empresa local, lo cual ha sido una necesidad y también una bendición. No solo me ha permitido comenzar a ahorrar para un coche nuevo, sino que me ha dado un sentido de independencia que nunca tuve mientras vivía con mis padres, ya que ahora todo mi dinero lo utilizo en mí. Bueno, ayudo a Chase también, no es que vivo gratis, pero al menos no tengo que mantenerlo como a mi padre. Me siento orgulloso de decir que, por primera vez en mucho tiempo, tengo mis finanzas bajo control, sin la carga constante de las necesidades de los demás sobre mis hombros.
Aunque aún no he empezado la universidad, ya estoy trabajando para ponerme en forma para cuando llegue el momento. La vida académica quedó en el pasado tras la secundaria, así que he estado leyendo y revisando algunos temas para retomar el ritmo. A veces, me siento un poco fuera de lugar en este mundo nuevo, pero tengo claro que este esfuerzo es una inversión en mi futuro. Es un privilegio, realmente, poder pensar en mi educación como una prioridad personal y no solo como un sueño que quedó olvidado. Ahora, sobre lo que sé que la mayoría quiere saber, mi familia. Quiero ser justo y detallar las cosas por separado para explicar qué ha sucedido en los últimos meses, especialmente con Sara y mis padres. Desde que todo se aclaró y la policía pudo ver las grabaciones que demostraban que fue Sara quien manejaba, las cosas han cambiado bastante para ella. Le impusieron una multa de $3.500 por mentir y obstruir la justicia, además de unas cuantas horas de servicio comunitario. Pero, además, se le ordenó pagar por los daños que causó al coche estacionado. Esos daños no son poca cosa, he hablado con el dueño del coche desde que todo esto se resolvió, y me pidió disculpas por no haberme creído cuando intenté decirle la verdad desde el principio. Según me contó, las reparaciones para su coche ascienden a unos $22.000, una cifra considerable para cualquier persona. Este hombre me mencionó que, si mis padres y Sara no encuentran una forma de compensarlo, está considerando seriamente demandarlos. No he tenido contacto con él desde hace un tiempo, así que no tengo novedades exactas sobre cómo están manejando mis padres esa situación, pero creo que el tiempo se les está acabando y que una demanda es casi inevitable. Francamente, no veo cómo mi hermana o mis padres vayan a poder afrontar ese gasto. Sara no tiene empleo, y al menos hasta donde yo sé, mis padres tampoco tienen ingresos regulares. La situación con mis padres ha cambiado radicalmente. Ya no tienen acceso a mi dinero para costear sus gastos, ni para cubrir los daños que su hija preferida causó. Lo curioso es que, aunque ya no tengo contacto con ellos, sí sé que la dinámica en casa ha cambiado. Ahora, ninguno de mis hermanos les está enviando dinero. Durante años, mis hermanos y yo ayudamos a mis padres, especialmente después de que mi padre se lesionara y ya no pudiera trabajar. Ellos siempre enviaban dinero pensando que era lo mejor para la familia, pero, como me han contado, gran parte de esa ayuda la mantenían para que yo no tuviera que soportar la carga financiera por completo mientras vivía con ellos. Mi tercer hermano, aunque no tenía una razón específica para ayudarlos antes, también cortó la ayuda cuando todo esto salió a la luz. Si mis padres tenían alguna esperanza de depender de nosotros económicamente después de lo que pasó, ahora deben haberse dado cuenta de que ya no estamos allí para ellos. Actualización 6. Desde que vivo con Chase, nuestras vidas como hermanos han cambiado mucho. Hemos logrado tener varias reuniones familiares para Navidad, Acción de Gracias y otros momentos especiales, esta vez sin la parte de la familia que podamos en el proceso. Además, algunos de mis hermanos trajeron a sus novias, lo cual ha hecho que todo se sienta como el comienzo de una nueva tradición, más sana y propia. Por otro lado, empecé la universidad, algo que me emociona muchísimo. Con el trabajo también en marcha, el reto es real, pero hasta ahora he logrado mantenerme disciplinado. A veces es agotador, pero estoy muy feliz ahora. Lo más interesante de estos últimos meses, sin embargo, ha sido el seguimiento del asunto con el dueño del coche que Sara chocó. Me contacté con él nuevamente, y me contó más detalles sobre cómo mis padres han intentado manejar su deuda con él. Al parecer, ellos intentaron pagarle algo, pero recurrieron a la clásica historia triste sobre cómo ninguno de ellos puede trabajar, debido a problemas de salud y a sus dificultades económicas. También le mencionaron que vendieron el coche de mi hermana, el mismo que le habían regalado tras el accidente. Según le contaron, habían pagado $4.500 por él, pero cuando intentaron vendérselo de nuevo a mi tío, él solo les ofreció $3.000. Mis padres se molestaron con él y decidieron venderlo a otra persona por $3.700. Esa fue la cantidad que le dieron al dueño del coche para cubrir parte de los daños. No tengo idea si esta historia es verdadera, o simplemente otra manipulación para dar lástima y que no les exija el dinero restante, pero eso es lo que él me contó. También mencionó que Sara fue a hablar con él en persona. Parece que mis padres pensaron que bastaría con una disculpa de su hija para suavizar el asunto y librarse de la deuda. Pero el dueño no cayó en la trampa. Sabía perfectamente que los daños eran mucho mayores que lo que habían pagado hasta ahora, así que les dio dos opciones, o empezaban a pagarle $2.000 mensuales, o procedería a demandarlos. Mi padre le pidió tiempo para conseguir un empleo, y el dueño le otorgó unos meses de gracia. Pero, como muchos pueden suponer, mi padre no consiguió trabajo en ese tiempo, y finalmente todo llegó a juicio. Los detalles legales no los entiendo del todo, así que no entraré en tecnicismos, pero el resultado fue un embargo. Les confiscaron su coche y lo vendieron para pagar una parte de la deuda, además de embargarles sus salarios. Sí, después de todo, finalmente mis padres consiguieron empleos. Mi hermana también tuvo que encontrar un trabajo. Según me contó el hermano, que aún tiene un contacto esporádico con ellos, mis padres prácticamente lo obligaron a contribuir para ayudar a cubrir la deuda de Sara.
Nuestros padres, en su desesperación, no ven otra salida que empujarla a asumir algo de responsabilidad. Es curioso cómo, cuando no tienen a nadie más a quien culpar, además de mi hermana ahora, solo pueden volverse responsables. En ausencia de otros hijos que financien sus vidas, no les ha quedado más remedio que encontrar empleos, administrar su dinero, y en cierto modo, volverse padres responsables, entre comillas, aunque sea por necesidad y no por elección. Puede que suene mal lo que digo, pero en el fondo me alegro un poco que estén sufriendo sus propias consecuencias.